Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alex Guerrero, soy abogado asociado del Estudio Fuentes en el área penal. En esta oportunidad vamos a continuar con la explicación de la responsabilidad de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento penal. En este caso vamos a explicar el caso Rexol. ¿Tiene responsabilidad penal la empresa Repsol? Al respecto, como veníamos diciendo ya en el video anterior, la responsabilidad de las personas jurídicas, cual fuera sea esta, de acuerdo con la Ley General de Sociedades, no va a poder ser posible per se en abstracto a la misma persona jurídica. Quiero decir que no puede haber una imputación penal a la persona jurídica Rexol, o por ejemplo, puede ser cualquier tipo de empresa, llámese Bacus y Johnson, Sauder Perú, Donofrio, la persona jurídica que ustedes consideren a bien penalmente, bajo la posición dogmática del Código Penal del año 1991, no va a ser posible. Por lo tanto, en el caso Rexol, explicaremos la responsabilidad penal de la persona jurídica, no necesariamente de la compañía y empresa Rexol por el derramamiento del petróleo, sino de los representantes o administradores de la persona jurídica. En este caso, tendremos que nosotros analizar el caso que se viene investigando, puesto que podría haber responsabilidad de los representantes, es decir, el gerente general o los gerentes de línea que se encargan de la supervisión, el control de lo que es la tubería de la explotación del petróleo en nuestro mar, para poder determinar mediante pericias si ha sido por responsabilidad exclusiva de la empresa Rexol. Esto va a darse en el marco de la investigación. Si es que en el hipotético caso tendremos pericias que determinan la responsabilidad penal de la persona jurídica llamada Rexol, puesto que no supervisó, no vigiló, no controló o no cambió las tuberías o no hubo, por ejemplo, un control sobre las tuberías que sacan el petróleo del mar nuestro, podríamos estar hablando de la responsabilidad penal no de la persona jurídica Rexol, sino de los representantes, que en este caso podría ser el gerente general o los gerentes de línea, puesto que nosotros tendríamos que también analizar ahí en el tema de autoría y participación la división, puesto que el gerente general no necesariamente será el que se encarga de supervisar, por ejemplo, si se encuentran en buen estado los conductos o los tubos por los cuales el petróleo es extraído de nuestro mar. Esto tiene que quedar claro, porque no necesariamente el gerente general es el encargado de ir y supervisar pues, estas instalaciones llamadas tubería para que salga el petróleo. Habrá de otros tipos de gerentes que se encargarán, o los ingenieros que se encargarán de la supervisión, el control y sobre todo que se encuentren en buen estado para que no haya ocurrido lo que ocurrió en el derramamiento del petróleo. Puesto que si no hubiera ese tipo de peritaje que determine que es causa exclusiva de, en este caso, la empresa Rexol, no podríamos hablar de la responsabilidad penal ni de la persona jurídica ni tampoco sus representantes, puesto que de repente podría ser que haya sido por un tema de natural, es decir, por corrientes de agua marina que ya se explicará en los peritajes correspondientes. Si esto fuera así, si es que no los peritos encontraran responsabilidad de la empresa Rexol en el control y manejo de la explotación del petróleo, entonces definitivamente no podríamos hablar de responsabilidad de la empresa Rexol ni tampoco sus representantes. Contrario censo, o caso contrario, si no fuera así y las pericias determinan que sí hubo falta de cuidado, negligencia, falta de supervisión, falta de control, ahí sí podríamos estar hablando de una responsabilidad penal, obviamente del representante o el administrador de la persona jurídica, en este caso la empresa Rexol, sin perjuicio de ello, de los delitos también ambientales que obviamente han ocurrido por el derramamiento del petróleo. Ahora bien, vamos a explicar un poquito esto dentro de la teoría del delito en pizarra y continuaremos un poco con la posición de la no responsabilidad de las personas jurídicas que establece el artículo 27 del Código Penal nuestro del año 1991. Bueno, continuando con la explicación sobre el caso Rexol, hemos hablado hace un momento sobre qué tiene que incidir la teoría del delito con el caso en el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas según nuestra legislación penal actual. Al respecto, voy a hacer una breve explicación sobre lo que es la teoría
del delito. Muy bien, decíamos que en la teoría del delito tenemos que hablar que todo delito se compone de tres elementos. El elemento tipicidad, más el elemento que es la antijuricidad, y por último, más el elemento culpabilidad. Entonces, estos tres elementos tienen que ir de todas maneras cuando nosotros vamos a hablar de un delito. Si no existiera cualquiera de estos tres elementos, no va a poder haber delito. La suma de los tres me arroja un producto. Ese producto se llama delito. Cualquiera que fuere. Nuestra legislación penal ha establecido en el artículo 27 del Código Penal, la no responsabilidad de las personas jurídicas. La no responsabilidad penal. La no responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto quiere decir que de acuerdo con la teoría del delito, la persona jurídica en abstracto per se no puede ser imputada penalmente por cualquier delito, pero sí sus representantes, o también los administradores. Entonces, teniendo esta posición clara, de acuerdo con nuestra legislación penal, quiere decir que no se puede culpar o pretender responsabilizar penalmente, o un juez no va a poder sancionar penalmente a una persona jurídica, llámese Repsol o cualquier otra. Pero sí a sus representantes, sus administradores, gerente general o los diversos gerentes o administradores de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque la teoría del delito está basada y hecha solo para personas naturales. Más no para personas jurídicas. Pero si es que hubiera responsabilidad de las personas naturales que representan o administran a la persona jurídica, va a haber responsabilidad administrativa penal a las personas jurídicas. ¿Cuál será esas responsabilidades administrativas penales? Está en el artículo 105, del Código Penal. Esas responsabilidades puede ser, por ejemplo, la disolución de la persona jurídica, que lo puede hacer un juez. Espero que esta explicación sea de mucha utilidad para todos nuestros clientes y nuestros futuros clientes que quieran tener asesoramiento legal del área penal en el Estudio Fuentes. Buenas tardes.